Buen día, estimados. Mi nombre es Mariana García, soy licenciada en Higiene y Seguridad Laboral. En esta oportunidad veremos una presentación referida al riesgo de incendio. Para comenzar, tenemos que saber que no es lo mismo el fuego que el incendio, ¿sí? Si bien ambos son una reacción exotérmica en la cual se libera energía de forma lumínica y calórica, no son lo mismo. El fuego es un principio de incendio, el cual puede ser controlado y podemos extinguirlo haciendo uso de extintores. Sin embargo, el incendio es un fuego desproporcionado, ¿sí? Ahí en ese caso no podemos controlarlo nosotros ni podemos extinguirlo haciendo uso de los extintores. En este caso tendremos que llamar, por ejemplo, a bomberos, ¿sí? Es importante diferenciar lo que es un principio de incendio, un fuego, a un incendio, porque esto va a definir nuestro rol de acción frente a esta contingencia. Al finalizar la presentación vamos a ver el rol de contingencia que tiene la empresa. Uno de los conceptos básicos es el tetraedro del fuego, en el cual se definen los elementos que integran el fuego y que si nosotros eliminamos uno de estos elementos no hay fuego. Uno de los materiales fundamentales es el combustible, es el material que se quema, ¿sí? Otro de los elementos del fuego es el material comburente, es decir, el oxígeno. Otro de los elementos es el calor o la fuente de ignición. Y otro de los elementos es la reacción en cadena. Si nosotros eliminamos uno de estos elementos o combatimos a uno de estos elementos, eliminamos el fuego. No hay fuego, ¿bien? La reacción en cadena hace referencia a los gases que se liberan en el fuego, en el principio del fuego, que estos permiten mantener el fuego y permiten la propagación del mismo. Bien, a continuación vamos a ver la clasificación de los fuegos. Dependiendo del material que se esté quemando, es el tipo de fuego. Los fuegos de clase Ka hacen referencia a materiales sólidos, combustibles que se queman y que dejan residuos, ¿sí? Que forman brasas. Por ejemplo, madera, papel, tela, plásticos. Los fuegos de clase B hacen referencia a los fuegos líquidos o gaseosos combustibles, ¿sí? Son líquidos o gases combustibles. Encontramos los hidrocarburos, las ceras, alcoholes, solventes. Los fuegos de clase C hacen referencia a cualquier tipo de material combustible, pero que se encuentra energizado, ¿sí? Que se encuentra con presencia de energía eléctrica. Los fuegos de clase C hacen referencia a cuando se queman metales especiales como el sodio, el magnesio, la viruta de acero. Los fuegos de clase K hacen referencia a cuando se queman aceites y grasas de origen vegetal y animal. Esto se da en las grandes cocinas, ¿sí? Dependiendo del tipo de fuego, ¿sí? Es el mecanismo de extinción que vamos a utilizar y el agente de extinción. Hay diferentes mecanismos de extinción, es decir, cómo se extingue ese fuego, ¿sí? Está el enfriamiento, que ataca a lo que es de la reacción en cadena, ataca a la fuente de calor, ¿sí? Por sofocación, en lo que es el tetraedro del fuego, ataca en este caso el enfriamiento a lo que es el calor. La sofocación ataca a lo que es el oxígeno, la separación del combustible, confinación del combustible y la inhibición de la reacción en cadena, ¿sí? Atacan a diferentes elementos de lo que era el tetraedro del fuego, donde vimos que si falta uno de ellos o se ataca uno de ellos eliminando uno de ellos, no existe el fuego, ¿sí? Bien, hay diferentes extintores para cada clase de fuego. A continuación vamos a ver los tipos de agentes y la forma en que actúa ese agente de extinción y qué tipo de fuegos puede extinguir ese agente. En el caso del agua, actúa por enfriamiento, es decir, que ataca la fuente de calor. Los tipos de fuego que se pueden combatir son los fuegos de clase A, es decir, los materiales sólidos combustible, tela, papel, madera. El agente espuma actúa como aislamiento del aire, ¿sí? Los tipos de fuegos que se pueden extinguir son los fuegos de clase A y los fuegos de clase B. El anhídrido carbónico
actúa como enfriamiento y desplazamiento del oxígeno. Los tipos de fuego que se pueden extinguir es el fuego de clase B y el fuego de clase C. Los polvos químicos secos, que es los que nosotros utilizamos y los denominados triclase, actúan sobre la reacción en cadena, ¿sí? Hay una inhibición química y extingue estos tres tipos de fuego, los fuegos de clase A, B y C. Los halones o sustitutos también actúan sobre la reacción en cadena, haciendo una inhibición de la una inhibición de la combustión, en este caso no de la reacción en cadena, sino que una inhibición del material combustible. También extingue los fuegos de clase A, B y C. Y los polvos químicos especiales se utilizan para los fuegos de clase D. Hay una inhibición química, en este caso, como en el caso de los polvos químicos secos, actúan sobre la reacción en cadena. Bien, el extintor triclase es el que nosotros vamos a encontrar en nuestra industria, porque son los fuegos que se pueden llegar a generar en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Los fuegos de clase A, materiales sólidos combustibles; los fuegos de clase B, los líquidos inflamables; y los fuegos de clase C, que hacían referencia a la energía eléctrica. Es importante que nosotros reconozcamos que un extintor esté en buenas condiciones, ¿sí? Debemos observar el manómetro para saber que está la presión dentro del rango verde, que no está ni despresurizado ni sobrecargado. Controlar los elementos como la manguera, que esté en buenas condiciones, la palanca de accionamiento, la manija de transporte. Observar el pictograma de cómo tiene que ser usado, y además también tenemos que verificar la fecha de vencimiento de la carga y de la prueba hidráulica para asegurarnos de que está en condiciones de uso. Antes de hacer uso del extintor, nosotros tenemos que verificar si el fuego se origina en el exterior. Tenemos que verificar el sentido del viento. Nunca tenemos que colocarnos frente al viento, sino que a favor del viento. Tenemos que retirar el precinto y quitar el seguro y colocarse aproximadamente a 3 metros de distancia del foco de incendio. Accionamos la palanca y dirigimos el chorro siempre a la base del fuego, en movimiento zigzag horizontal. En el caso de que hayan 2 personas para extinguir ese foco de incendio, uno va a hacer el movimiento zigzag en horizontal y la otra persona se recomienda que haga el movimiento zigzag pero en vertical, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos de que se haya extinguido el fuego. Muchas veces damos como extinguido el fuego y se vuelve, hay brasas y demás que pueden llegar a iniciar de nuevo el fuego. Entonces tenemos que asegurarnos que se haya extinguido el fuego. Bien, vamos a ver cómo prevenimos el caso de los principios de incendio, ¿sí? Para eso tenemos que identificar cuáles son las causas de incendio. La falta de orden y limpieza es una de las principales causas de origen de principios de fuego, ¿sí? El uso de cigarrillos y fósforos, el almacenamiento o el uso inadecuado de las sustancias, ¿sí? Utilizamos sustancias que generan vapores que pueden ser inflamables, y utilizamos, por ejemplo, herramientas que producen chispa o que producen fuentes de calor y que pueden llegar a originar un incendio, incluso una explosión. La soldadura, los cortes a sopletes, si nosotros tenemos falta de orden y limpieza, hacemos uso inadecuado del almacenamiento de sustancias, combinado también existen conexiones eléctricas deficientes. Todo esto pueden llegar a causar incendios, y nosotros ponemos también como imagen de referencia dejar enchufadas las cosas que no tenemos en uso. Eso también puede llegar a generar un foco de incendio, ¿sí? Dejar conectados los cargadores de celular puede llegar a generar un foco de incendio. En el ámbito laboral,
Cada vez que nosotros utilizamos una herramienta y terminamos el trabajo y dejamos de utilizarla, tenemos que desconectarla, ¿sí? No podemos ir dejando conectadas todas las herramientas, enchufadas todas las herramientas. Bien, factores de prevención contra incendios, prácticas que pueden llegar a mejorar la prevención. Dijimos que la falta de orden y limpieza es una de las principales causas de incendio y de otros tipos de accidentes también. Entonces, como primera recomendación, mantener siempre el orden y la limpieza en nuestros puestos de trabajo. Alejar los elementos inflamables de estufas o de fuentes de calor. No arrojar fósforos y cigarrillos en recipientes que contengan basura. No obstaculizar el acceso a los extintores, no utilizarlos como percheros. Muchas veces se cuelgan cosas sobre los extintores y obstruimos y tapamos los extintores, y en el caso de requerirlo no lo vamos a visibilizar. Tenemos que tener un buen mantenimiento de las instalaciones, de la maquinaria, de los equipos. El personal tiene que estar capacitado para que pueda aplicar lo que es la prevención de riesgos laborales, para que pueda trabajar de forma segura. Y tener un control del tipo, de la cantidad y de la distribución de los materiales combustibles, para tratar de almacenar lo menos posible de aquellos materiales que puedan llegar a provocar un incendio, o que puedan ser quemados, ¿no es cierto? Que puedan originar un incendio, o que se pueda propagar el incendio por causa de la cantidad de materiales combustibles presentes en el lugar. Bueno, vamos a ver algunas precauciones básicas antes de iniciar el ataque. Es importante que nosotros hagamos una desconexión de las instalaciones eléctricas y cerremos las llaves del gas. Tenemos que alejar a las personas y alejar a los materiales que puedan llegar a arder o explotar. Reconocer las salidas de emergencia, verificar el estado libre de circulación. En caso de evacuación siempre hay que hacerla de forma ordenada y con calma, evitar acciones que puedan llegar a generar pánico. Si hay humo, hay que trasladarse lo más próximo posible al piso. En el caso de que estemos en lugares que hayan ascensores, nunca utilizar los ascensores, sino que siempre hacer la evacuación por escaleras. Recordar que antes de abrir una puerta hay que asegurarse que esté fría, ¿sí? Tocar el picaporte para asegurarnos de que esté fría. Si está caliente, porque del otro lado del sector está el fuego, está el incendio. Disponer siempre a mano los teléfonos del servicio de bomberos y de emergencia. Bien, vamos a ver lo que es la evacuación, cómo debe llevarse a cabo. ¿Qué tenemos que hacer en caso de emergencia, en caso de que haya un incendio? Previo al proceso de evacuación tenemos que conocer cómo informar la emergencia, es decir, a quién tenemos que llamar, dónde tenemos que ubicarnos, conocer las vías de evacuación y las salidas de emergencia. Es recomendable que se transite siempre por las vías de evacuación para familiarizarse con el recorrido. En caso de que haya una contingencia, nosotros estar familiarizados con ello. Verificar siempre el estado libre de circulación, por eso es muy importante que las vías de circulación que están demarcadas en nuestra industria permanezcan siempre libres. Observar las señales de evacuación en su área de trabajo. Recordar que usted siempre debe dirigirse al punto de reunión establecido. Consultar con el supervisor cualquier duda para obtener la información necesaria. Todo esto es previo a proceso de evacuación. Nosotros tenemos que estar capacitados en esto, ¿sí? En saber a quién tenemos que llamar, cuáles son las vías de evacuación, dónde está ubicado el punto de reunión, saber que tenemos que dirigirnos allí, saber que tenemos que seguir también las órdenes del líder de evacuación. Bien, y durante la evacuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Identificar al líder de evacuación y seguir sus indicaciones, ¿sí? Quien nos va a guiar o decir hacia dónde dirigirnos, más allá de que tenemos que ir al punto de reunión, tenemos que seguir las indicaciones del líder de evacuación. Dejar todo siempre como está, no seguir trabajando, no volver a buscarse alguna cosa, ¿sí? Lo único que es recomendable: apagar los motores de combustión, desenchufar las herramientas eléctricas, lo posible, siempre cortar la energía desde el tablero, ¿sí? Pero nunca volver a buscar algo o seguir trabajando porque pensamos que no pasa nada, ¿sí? Dirigirse siempre a la salida asignada. Utilizar, bueno, en el caso de que hayan ascensores, dijimos utilizar siempre las escaleras y nunca los ascensores. Caminar siempre durante la evacuación, no hay que correr, no hay que generar acciones que puedan llegar a generar pánico, es decir, gritar, correr, empujar y demás. Recordar que antes de abrir una puerta hay que asegurarse de que esté fría. No detenerse en el proceso de evacuación hasta haber llegado al punto de reunión. Nunca regresar al edificio, puede que no haya una segunda oportunidad, entonces esto es lo que decimos, que no tenemos que volver por nuestras pertenencias. Nunca retirarse del punto de reunión sin comentarlo con el líder de evacuación. El líder de evacuación nos va a decir a nosotros cuándo es seguro volver a nuestro lugar de trabajo. Bien, y para finalizar vamos a ver el rol de incendio, qué hacer en caso de incendio. Como dijimos al principio de la presentación, nosotros tenemos que identificar si es un foco de incendio o si es un incendio, ¿sí? En el caso de que ocurra en el lugar del cliente, nosotros tenemos que seguir el rol de incendio o de accidente, sea el que corresponde, del cliente, ¿sí? Luego continuar con el nuestro. Pero si se da en nuestra base, tenemos que aplicar obviamente nuestro rol de incendios y observar la situación, evaluar la situación, si es un foco de incendio o si es un incendio grave. Es algo que está contenido, que puede ser que lo puedo extinguir, o es algo desproporcionado que yo no voy a poder extinguir y tenemos que llamar a bomberos. Evaluar esta situación. Si es un foco de incendio, vamos a tratar de contener el fuego haciendo el uso de los extintores. Una vez controlada la situación, tenemos que dar aviso a los coordinadores, ¿sí? A Fernando Lucero o a Valentina Lucero. Pero siempre tenemos que dar aviso. ¿Por qué? Porque por más que, digamos, se generó el foco de incendio en un tacho de residuos, no pasó nada. Pero igualmente tenemos que dar aviso porque hicimos uso del extintor y ese extintor hay que darle mantenimiento y además hay que hacer la investigación de por qué se generó ese foco de incendio. Bien, en el caso de que sea un incendio grave, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al lugar seguro, es decir, hacemos la evacuación al punto de reunión y llamamos primeramente a bomberos y luego comunicamos al coordinador, que puede ser Fernando Lucero, o a Valentina. Bien, y para finalizar, recordar que un establecimiento puede destruirse por un acto inseguro, es decir, por una imprudencia, ¿sí? Un tablero abierto con cajas de cartón próximas, soldar sin controlar las chispas, recipientes abiertos con materiales combustibles que puedan generar vapores inflamables. Todo esto tenemos que observar y ver para trabajar de forma segura y evitar que se genere un accidente, un principio de incendio. Y saber que si usted no se encuentra capacitado o desconoce o no se encuentra, como decíamos, capacitado, entrenado para extinguir un foco de incendio, no intentar actos heroicos y dejárselo la tarea a las personas que se encuentren preparadas para realizar, en este caso, el control y la extinción de un principio de incendio. Bueno, desde ya muchísimas gracias por su atención. Luego le vamos a pedir que por favor completen el formulario de evaluación, que se los van a enviar seguramente el link por WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención.